Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues es un año importante este 2024 que hemos empezado hace poco porque es el año de la publicación de las bases para una revolución integral. Este libro es pequeño en tamaño pero grande en contenido y porque en él está expuesto el ideario del Movimiento para la Revolución Integral y bajo mi punto de vista considero que va a ser un texto muy significativo, muy trascendental, al menos con esa idea lo hemos realizado, de cara a ayudar a la transformación social, a la transformación individual, y yo creo que va a tener una gran importancia. Y por ese motivo nos hemos reunido aquí unos cuantos, unos pocos, de los que hemos participado en la elaboración de las bases, que bueno, no nos podemos reunir tantas personas, ¿no? Tampoco, también es cierto que muchas personas no han podido estar aquí por cuestiones de trabajo, ¿no? Cuestiones personales, pero bueno, os presento a los que estamos aquí, ¿no? Félix Rodrigo Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Antonio. Muy bien. Muy bien. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, Antonio, y a todos los amigos. ¿Qué tal? Muy bien. José Francisco, escribano Maenza. Hola, buenas, ¿qué tal? Y Antonio de la Fuente. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches Muy a bien. todos. Pues ahora que ya nos conocemos, ¿no? Vamos a empezar. Y bueno, os quiero hacer una pregunta y es ¿qué son las bases para una revolución integral y por qué le he dado yo tanta importancia en la presentación que hemos hecho? Sí, las bases es como el documento que sintetiza el ideario de la revolución integral. Cuando antes, hasta entonces, el ideario de la revolución integral estaba muy difuso, puede ser un poco confuso porque era muy difícil realmente encontrar, a menos que se leyesen varios libros de Félix Rodrigo Mora, se pudiese reflexionar sobre lo que es la revolución integral y finalmente, pues, ese ideario se ha podido condensar en un libro pequeñito de 90 páginas con los puntos claves que, pues eso, con lo que podemos estar de acuerdo para generar una transformación tanto del individuo como de la sociedad para generar pues un cambio desde la base y generar pues una sociedad cualitativamente mejor a la que tenemos actualmente. Y eso es la base de la revolución integral. Así es, todos los movimientos, todas las corrientes tienen un programa que explica su ideología, concepción del mundo, proyecto, fines y medios de lograrlo. Todos lo tienen, ¿no? O lo han tenido. Se puede llamar de una manera o de otra. A mí me parece bonita la palabra bases porque significan los fundamentos, ¿no? Las bases son los fundamentos. Y eso es esto. El librito este, que es un librito pequeño por el tamaño, pero grande por los contenidos, pues cumple esa función y con esa función pues se ha hecho colectivamente. Sí, yo quiero además también decir que en primer lugar iba a ser llamado manifiesto, como todos aquí sabemos. Y con el tiempo, a través de un proceso también de escritura y de ir consensuando sus contenidos, salieron una serie de propuestas para el cambio del nombre. Y yo creo que fue un acierto, porque como dice Félix, es pues, el fundamento. Si miramos en el diccionario podemos ver pues, el apoyo, el cimiento, el soporte, y es un libro que puede servir para que muchas personas se familiaricen con algunos conceptos clave, conceptos y también con una serie de propuestas para que ya tengan interiorizadas algunas ideas que están en afín con la revolución integral y que luego podrán extender y podrán profundizar, como hemos hecho algunas personas a lo largo del tiempo con la obra de Félix, ¿no? Que al fin y al cabo estas bases vienen inspiradas en el manual, ¿no? Más extenso que luego, sobre el que luego podrá hablar Félix. Quería subrayar que bueno, que es un trabajo obviamente de Félix de hace décadas, que él inició un trabajo muy intenso, ¿no? Y extenso, ya tiene publicados un montonazo de libros, pero que no solo fue suyo, ¿no? Porque
cada vez nos fuimos sumando más gente. Yo ya casi te conocí hace 15 años y gente que le conoce incluso de más décadas, ¿no? De varias décadas, y todos fuimos aportando. Obviamente él ha sido el principal, pero todos hemos ido aportando y vamos aportando y cada vez más iremos aportando. Y en ese trabajo es lo que al final, ya en 2015 fue el primer encuentro de Revolución Integral y se aportó un montón de cosas y desde entonces ha habido 7 encuentros y cada vez se ha ido aportando más. Por tanto, ha llegado el punto, consideramos en el último encuentro, se consideró que era ya urgente realizar esta síntesis de la cosmovisión para realmente generar una propuesta concreta de transformación porque es imprescindible. Y que se diferencie netamente del resto de propuestas, si las hay, porque muchos movimientos, o muchos colectivos, o muchos grupos ni las tienen, o youtubers, etcétera, muchos ni los tienen ni se preocupan, piensan que las cosas, bueno, la historia va a un ritmo y nosotros podemos criticar, ganamos dinero con los vídeos, por aquí para allá, pero no, y si las hay, las propuestas que se hacen son todas reformistas, no van a la esencia, no cambian realmente la sociedad de verdad, ¿no? La estructura social, los problemas graves, no atienden esos problemas demográficos, ecológicos, etcétera. Por tanto, es una propuesta de síntesis de los problemas importantes que como no hay ninguna otra, y en un momento crítico de la historia, cuando las sociedades estamos en un momento de colapso económico, de problemas ecológicos, bélicos, cada vez más tremendos, y de eso se trata, ¿no? Simplemente remarcar justo lo que iba a decir, un poco lo que acaba de decir José, que para mí la importancia que tiene de tener, de que sea, pues eso, una propuesta, ¿no? Un plan que muchas veces pues no se quiere, nadie quiere asumir, ni siquiera adscribirse a un colectivo, ¿no? O sea, la gente como que va muy por libre y piensa que las cosas se van a solucionar solas y bueno, me parece pues algo importante, ¿no? Que un movimiento como el nuestro, que lleva muchos años madurándose, pues por fin tenga algo que todo el mundo pueda ver como plan, ¿no? Como plan de actuación y siempre revisable y siempre modificable y siempre abierto en un futuro a cambios que podrían ser dados, ¿no? Yo es que creo que es tan importante el contenido de las bases, ¿no? Como el hecho de haberlas presentado, de presentarlas ahora en público, ¿no? Nos estamos significando. Estamos haciendo una presentación pública de decir, aquí estamos, somos nosotros, ¿no? Tenemos una cosmovisión y tenemos una propuesta de transformación, ¿no? Y la queremos hacer llegar. Estamos dando la cara y en una época en la que la gente es muy crítica, pero parece, pues, ¿no? Como comentabais, ¿no? Muy individualista, no se atreven a dar el paso y nosotros, pues con nuestros errores, con nuestros aciertos, evidentemente no todo el mundo tiene por qué compartir el 100% del contenido del texto, pero al menos estamos diciendo, aquí estamos y queremos cambiar las cosas, no nos gusta lo que hay y creemos que puede haber una humanidad y una sociedad mejor, ¿no? Y en eso es un poquito lo que nos mueve, ¿no? a todo esto. Entonces, claro, no podemos olvidar que a pesar de las aportaciones, ¿no? Que hemos hecho mucho, ¿no? José Francisco lo comentaba, pero básicamente nos estamos basando en el trabajo de muchos años de elaboración de textos, de libros, de artículos, de vídeos, de cursos, de Félix, que lo tenemos aquí, ¿no? Y que, bueno, Félix ha decidido, pues, hacer un compendio, ¿no? De todo su pensamiento, de todo eso que nos ha propuesto durante tantos años en un libro que es el manual, que es de próxima publicación, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicara Félix la importancia que va a tener también el manual y las similitudes y diferencias que puede tener con las bases. Con mucho gusto la haré, Antonio. El manual es una síntesis, un compendio de las ideas que yo llevo 15 años defendiendo en público. Este año hace 15 que se publicó mi primer libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y la verdad es que entonces pues mi conocimiento de la realidad era bastante limitado, luego lo he ido ampliando a partir de mi propia práctica social, de escuchar a la gente, de leer nuevos libros, de reflexionar. Y ha llegado un momento en que eso hay que explicarlo sintetizado, porque está muy desperdigado por muchos libros, artículos, charlas, vídeos y tal.
Entonces, ya hace 2 años se me ocurrió la idea de hacer un trabajo de síntesis que estableciera lo que son mis propuestas en las cuestiones principales, muy principales. Hay otras muchas pues que son menos principales, son secundarias y no pasa nada porque se queden en la oscuridad, ¿no? Y ese es el manual. El manual en realidad es un manifiesto, pero un manifiesto demasiado largo, quizá demasiado complicado, y se necesitaba, o a esa conclusión llegó alguien que no era yo. Llegó otra gente, se necesitaba algo más sintético, más sencillo, que es precisamente las bases. Las bases es elaboración colectiva, por eso estamos aquí hablando de ellas, un grupo, pero el manual es personal, ¿no? Es una propuesta personal que yo debo a la gente que en estos años pues me ha seguido, ¿no? Que también pues es gente, ¿no? Ha habido gente pues que quizá por no tener una idea del conjunto de lo que yo decía, por no haber unas estructuras organizativas que la recogieran y la que la permitieran, pues se ha ido perdiendo, pero en estos años conmigo han entrado en contacto muchos miles de personas, eso es la verdad. Y creo que muchas de esas personas continúan esperando o han continuado esperando que yo pues hiciera una síntesis y hiciera propuestas organizativas de funcionamiento colectivo. La prueba de ello es que cuando a veces después de 4, 5 o 6 años me las encuentro en algún lugar o me escriben, pues el 95-99% de ellas siempre tienen una actitud favorable, positiva y amable, lo cual personalmente me satisface y en el sentido de la acción transformadora me parece de una importancia enorme para el futuro, ¿no? Esa es la idea del manual. Muy bien, muy bien. Vamos a explicar ahora cómo se puede elaborar una obra colectiva, ¿no? Porque no es fácil, es un proceso complejo, largo, ¿no? Sí que es cierto que ha habido mucha concordia entre las muchas personas que hemos participado en la elaboración del texto, de las bases, pero, bueno, remarcar que no es una obra individual, ni de Félix ni de nadie, sino que es una obra colectiva en la que, bueno, pues hemos tenido que ponernos de acuerdo sobre muchos de los aspectos, ¿no? Llegar bueno, pues eso, a acuerdos, a soluciones. Y entonces me gustaría, pues, que me explicarais cómo ha sido el proceso de elaboración de las bases. Puedo empezar yo comentando que, en primer lugar, salió un grupo de unas 12-15 personas que cada una de estas personas habían decidido pues tomar uno de los temas del manual de Félix, ¿no? El primer borrador, pues que se dividía en diferentes temas y por ciertos intereses particulares pues se fueron tomando estos temas para hacer una síntesis de entre 2, 3, 4 páginas por cada tema, más o menos. Y de ahí se fue juntando todo para dejarlo en unas 50 páginas. En principio lo que teníamos eran 200 y de ahí se quedó en 50 páginas para que un grupo más reducido de personas que estamos aquí, Antonio, quien está presentando, Antonio de la Fuente y yo, decidimos hacer pues un trabajo más de edición, un trabajo de edición donde también cabía la estructura del texto. A partir de ahí también fuimos recibiendo algunas sugerencias, recomendaciones y sugerencias de modificaciones para el texto y lo fueron mejorando. Y esto ha sido un proceso largo que para nosotros ha sido realmente trabajoso, pero también ha sido satisfactorio, en el sentido que nos juntábamos, pensábamos cada sugerencia, nos deteníamos incluso en las comas, o sea que hay un trabajo para dejar un texto, yo creo que es bastante digno decirlo. Hay que decir que es un texto que yo creo que tiene un sentido expositivo y también, como buena parte de la obra de Félix, un sentido dialéctico, ¿no? Entonces, eso se presenta, ¿no? Lo que pretende es tomar algunos temas que no son fáciles y desarrollarlos de una manera muy ligera. Y había temas que eran ineludibles y sobre los cuales podremos entrar más adelante, ¿no? Pero me parece que se han conseguido los propósitos. Desde luego se puede mejorar y tendrá sus limitaciones, pero con este libro mucha gente ya va a introducirse en unas ideas que en parte son pues, contrarias a las lógicas oficiales o de la época o hegemónicas y que bueno, probablemente no entran en los libros de texto, pese a que hablaremos sobre ello, pero pese a que son verdad muchas de ellas que tienen que ver con la historia, con la realidad que vivimos.
después de la parte primera, ¿no? Que ha comentado Javi, ¿no? De coger ese, bueno, lo que Félix había escrito y pulirlo cada uno en capítulos, pues luego también eso se fue abriendo, ¿no? Y empezamos ya a trabajar nosotros tres, que la verdad ha sido un proceso, como decís, muy largo, pero a la vez ha sido para mí de mucho aprendizaje en torno a cómo desarrollar las ideas, a cómo explicarlas bien, cómo a nivel gramatical, o sea, para mí ha sido muy, muy, muy interesante, muy bonito. Sí que es verdad que los últimos momentos fueron que parecía que no, era como un parto alargado, ¿no? Como que no venía y bueno, pero te digo que sí, ha sido una buena experiencia y muy, muy contento también de la gran participación que ha tenido de mucha gente, ¿no? Que ha estado ahí aportando y aunque nos ha dado la lata muchas veces, ¿no? En el sentido de que, ostras, hay que revisarlo otra vez porque, claro, mira, esta idea que se nos había pasado, pero realmente al final ha sido muy interesante y creo que muy valioso todo. Yo quiero ¿no? decir, en favor de Antonio, que es el maestro de ceremonias, a lo mejor no le gustan los elogios así en directo, pero creo que parte de la propuesta de cambiar el nombre fue suya y luego las bases vino de pues, diferentes propuestas en un proceso de deliberación y que acierta, yo creo, también utilizando el artículo 1, haciendo a las bases de una revolución integral, haciendo las bases más abiertas, que es algo por construir, evidentemente, ¿no? Dentro de la propuesta. Pero creo que a Antonio también le debemos reconocer el mérito que ha tenido en la meticulosidad para estructurar el texto también por párrafos y por puntos. Eso hace que este texto sea de fácil estudio y donde podamos decir, bien, amigos, podemos hablar de, por ejemplo, libertad de conciencia, podemos hablar de un tema de convivencia, ir al punto concreto para pensar sobre ello, reflexionar y, bueno, me parece que eso hace al texto que podamos trabajarlo mejor y también de cara al estudio, a la difusión, también es positivo, ¿no? Y eso fue un trabajo que Antonio pues decidió y lo ha estado haciendo con mucha rigurosidad. Sí, yo lo que me creía que era un problema que tenía, ¿no? El exceso de meticulosidad, mira, ahora me lo has alabado y te lo agradezco, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que bueno, le hemos puesto mucho cariño y mucho rigor, mucha seriedad. No hemos querido hacer algo digno, algo duradero, algo pensado para el día de mañana. No solamente, hoy en día estamos habituados a los productos de consumo, ¿no? Que tienen en pocos días una gran importancia y luego se olvidan para siempre, ¿no? No es el caso de las bases, que yo creo que es un texto que, aunque pueda ser evidentemente modificado, está pensado para que tenga un largo recorrido. Entonces, bueno, es un libro bastante corto que se lee en unas cuantas horas, unas pocas horas, ¿no? Son 90 páginas aproximadamente. No hemos querido renunciar a la riqueza del lenguaje, ¿no? Pero aún así, a pesar de que es un texto oculto, yo creo que está al alcance de prácticamente todo el mundo. Yo creo que es un libro que se puede entender perfectamente, ¿no? Que lo que hemos dicho lo hemos dicho de manera directa, ¿no? Yo creo que dejamos bien clara la postura en todo lo que aparece aquí. Y además de los 25 capítulos o 25 apartados que contiene el libro, que son muy breves para que la gente los vaya no solo leyendo, sino estudiando y luego reflexionando, una chica en el último encuentro para la Revolución Integral nos dio la idea de dividirlos en bloques, ¿no? Y las bases están divididas en 6 bloques. Y si queréis los vamos comentando un poquito de qué va cada bloque, ¿no? Y el primero se titula, a ver si lo digo bien, ¿no? Que lo tengo aquí. Sí, la Revolución Integral. Es un poquito la introducción, ¿no? Bueno, pues el primer bloque, o sea, hace una introducción a lo que es la Revolución Integral con el primer capítulo que se titula Hacer la Revolución, que básicamente consiste en cómo hacer la revolución, o sea, en pocas palabras, o sea, la definición de lo que es la revolución, que siempre es un cambio total desde la base y no una simple reforma
a diferencia de todas las corrientes alternativas, supuestamente alternativas del oficial, que simplemente son reformistas. Por otro lado, tiene el segundo capítulo dedicado a combatir la dominación, en que se hace pues una denuncia, una exposición del sistema de poder actual, que es básicamente el Estado y el capitalismo. Y se explica claramente cómo funciona ese poder y cómo nos domina exactamente. Y por otro lado, el tercer son los objetivos y las metas de la revolución integral, es decir, qué objetivos pretendemos conseguir desde el movimiento por la revolución integral y las metas a alcanzar que queremos. Eso sería pues el resumen de este primer bloque. ¿Qué le dirías, Adrià, a todos estos que dicen, uy, revolución, esto suena a revolución francesa, ¿no? Algo violento, algo traumático? Pues yo les diría que ese no es el concepto que nosotros tenemos de revolución. Como he dicho, es un cambio total desde la base y es un proceso continuo. No es un hecho puntual como tomar la Bastilla, como pasó en la Revolución Francesa, o tomar el Palacio de Invierno, como ocurrió en la Revolución Rusa. Habrá algún momento que tendrá que haber violencia, porque el sistema actual se basa en la violencia para mantenerse. Pero eso no es el sentido de nuestra revolución, sino proponemos una alternativa, proponemos un cambio, que además llevará todo un proceso para llevarlo a cabo. Y eso es lo más importante, que queremos construir en lugar de simplemente destruir. Porque además es cierto que habrá que destruir, pero el propio sistema, por sus contradicciones, también se está autodestruyendo. Bueno, podemos decir que el segundo bloque, ¿no?, de las bases se titula Nuestra historia, porque lo hemos querido poner al inicio del texto, en las primeras páginas, porque le damos mucha importancia a la historia, ¿no? José, ¿por qué crees que le damos tanta importancia, ¿no?, desde la Revolución Integral a nuestro pasado? Sí, yo creo que es fundamental, claro. Sin un pasado no puede haber un presente y un futuro. Esto es así, ¿no? Es imposible. Nos construimos incluso como personas también porque tenemos una memoria y nuestras experiencias son las que nos van haciendo quién somos, ¿no? Y nuestro yo se va autorreferenciando constantemente desde esa memoria para ir construyéndose y cómo quiere ser, y se va marcando cómo quiere ser. Eso en un caso ideal, por así decir, ¿no? Los que nos preocupamos por eso, porque mucha gente ni siquiera le da igual cómo quiere ser o cómo va a ser o cómo acabará siendo, ¿no? En su tumba, el epitafio no le importa mucho. Pero como colectivo también, como sociedad, como pueblo, esto es importante, es muy importante. Y es cierto que en este caso pues está puesto de una perspectiva de Iberia, ¿no?, de la península ibérica. Pero este capítulo simplemente se pueden hacer otras bases en cualquier otro sitio, en otra región del mundo, y lo pueden adaptar desde su propia historia, ¿no? Porque cada pueblo, cada región, cada etnia debe defender lo suyo, ¿no? Debe defender su propia historia, su propia cultura, su propia lengua, su propia identidad, y sin esto no hay nada, ¿no? No hay que dejarse aculturar, no hay que dejarse destruir por las élites, por el Estado, porque es lo que quieren, ¿no? Una gente aculturada que sea manejable, que sean esclavos, que trabajen sin pensar todo lo posible, extraer lo máximo posible de las personas igual que del medio ambiente y ya está, ¿no? De no preocuparse por ninguno de estos asuntos, pero es muy importante, ¿no?, nuestra historia y saber quiénes somos. Muy bien, muy bien. Y luego pasamos al siguiente ámbito, el tercero, ¿no?, que lo hemos titulado La ética y los valores, ¿no, Félix? Nosotros no solamente proponemos un cambio político, un cambio económico, un cambio social, sino que fundamentalmente hablamos de que una sociedad, para que sea de calidad, tiene que estar formada por individuos, personas de calidad, o al menos que queramos, ¿no?, hacerlo bien. Así es. Aquí se ha sacado la cuestión de, bueno, la revolución como cambio, como en realidad la revolución es una propuesta constructiva, ¿no? Es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Salimos del mundo sucio, del hipercriticismo, de estar siempre, esto está mal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues nosotros nos hemos lanzado a decir cosas, proposiciones positivas, ¿no?, que tienen un elemento de destructividad, pero inherente, pero es secundario. Luego, José Francisco ha hablado de aquello de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Esto es una cuestión decisiva, ¿no? Muy difícilmente podemos entender el rumbo de a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y luego una tercera cuestión muy importante es el significado de la axiología. La axiología es lo que llaman el conocimiento sobre los valores.
La sociedad actual es una sociedad sin valores, no tiene valores. Bueno, pues lo que importa es el dinero, el hedonismo, el tener poder, eso que llaman ahora el empoderamiento y tal. Pero todo esto es pura destructividad, ¿no? Todas las sociedades necesitan tener unos valores, tener unos sistemas, unos procedimientos por los cuales la persona rige su propia existencia. Y estos se construyen por medio del consenso social, es decir, a partir de docenas, de miles, de conversaciones, de discusiones, una sociedad va construyendo sus valores. No es algo que se pueda leer en un libro o que pueda venir desde fuera, ¿no? A veces se hacen reconstrucciones de los sistemas axiológicos de un pueblo, de una comunidad humana, de una nación, pero eso es secundario. Entonces, sí, la preocupación por los criterios morales pues son importantes. Yo recuerdo cuando yo hace 7, 8 años ya, pues cogía un libro de ética y se lo explicaba a la gente, fuera cual fuera el contenido de la charla que iba a hacer, ¿no? Entonces, este asunto es importante tanto en las bases de la Revolución Integral como en el manual que yo estoy haciendo, pero quiere decir que es un origen y no un final. Es darle importancia al sistema moral, a los sistemas morales, para entrar en una etapa en la cual se vayan construyendo. Lo que se dice al respecto, al menos en mi manual, hablo por mí mismo, no es mucho, no es demasiado. Bueno, pues simplemente oponerse a los criterios hedonistas, felicistas, o sea, hedomonistas actuales, y eso ya lo está haciendo bastante gente, ya nos damos cuenta que solo ya gente que tiene muchos años y que no se entera de los cambios sigue siendo hedonista, ¿no? La gente joven, el sector, aunque muy minoritario, más lúcido, comprende que eso ya no vale. Eso ya no vale, eso ya está agotado y tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí para un proceso de construcción de una sociedad moral, porque la sociedad que queremos construir se define como una sociedad de la libertad, una sociedad no aculturada, es decir, que sabe a dónde viene y que se quiere saber, también se propone ir a determinados lugares, pero también una sociedad moral. Una sociedad moral, pues, es uno de los muchos calificativos que tiene una sociedad, pues, moral, simplemente. O sea, porque ahora lo que tenemos es una sociedad amoral que solo crea problemas sociales y problemas individuales, puesto que lo que se nos priva de eso es unas reglas de conducta que han sido muy valiosas en todas las sociedades. ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué tengo que hacer? La moral no es coercitiva, más o menos cada cual tiene su moral en definitiva, ¿no? Existe una moral social de la sociedad y una moral individual. Y eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? No es coercitiva, se acepta o no se acepta, y hay como siempre como un hacer y deshacer de la ética de los valores, ¿no? Se hacen, se deshacen, se cambian, tal. Pero eso tiene que hacerse conscientemente y sabiendo la importancia que tiene. El siguiente bloque de las bases es el que ocupa quizá un mayor número de páginas, aproximadamente 1/3 del texto, y lo hemos titulado La sociedad comunal, porque es aquí donde hacemos la propuesta de sociedad que queremos para nosotros, ¿no? ¿Cuál sería esa sociedad que nosotros proponemos, que nosotros nos hemos pretendido construir? Sí, ahora por complementar un poco, como tengo aquí justo el libro delante, bueno, ya que se vea ahí y hacemos publicidad, perdón por los reflejos, pues sí, claro, trata la economía, pues al final nuestra propuesta es integral, ¿no? Eso de revolución integral. Trata la economía, ¿no? Trata la política, trata la justicia, la tecnología, la juventud también, que es un tema importante, muy importante, ¿no? Que deben ser los jóvenes, sobre todo, quienes se acerquen y se interesen por estas bases, porque con todo el respeto y el cariño para la gente mayor, pues es difícil hacerse revolucionario con 70 años, ¿no? Ojalá os hagáis también los que veis este vídeo de esa edad, pero es más complicado. Y luego también el tema del feminismo, ¿no? De la mujer, se toca también, y la familia, ¿no? Que es algo fundamental. Entonces, la moral, como ha dicho Félix en el apartado anterior, entonces trata de ser una propuesta integral de lo más esencial, ¿no? De lo más esencial como propuesta, de las cosas más importantes de la vida. Luego, el siguiente bloque sería el de sabiduría popular, ¿no? En el que damos mucha importancia a la verdad, a la educación, a desprendernos de todas estas ideologías del poder que nos están inculcando constantemente, ¿no? Y en la que también proponemos, pues, la autogestión de la salud. Sí, es un tema muy importante todo este bloque. Por un lado, claro, la educación no tiene que estar a manos de unos pocos, de una élite.
que pretenda educar al pueblo, sino que el pueblo se tiene que educar a sí mismo, por un lado. Pero por otro lado también hemos de ser capaces de autogestionar nuestra salud. Que puedan haber unos especialistas de salud, puede ser, pero que no estén sujetos a una especie de poder y que al mismo tiempo la persona común tenga unas nociones básicas de autocuidado de la salud. Eso es lo más importante. Lo que hay actualmente son seres humanos que no son capaces de cuidar de su propia salud y que lo delegan todo, absolutamente todo, en expertos, y eso cada vez va más. Entonces esto pues tiene que transformarse radicalmente, y esa es la propuesta que nosotros hacemos, que en primer lugar la persona se tiene que hacer responsable de su salud. Si no puede por ella misma de curarse tal, acudir a familiares o amigos, y si con eso no fuese suficiente, pues pudiera acudir a algún especialista, siempre y cuando éste no esté sujeto a ningún tipo de poder concentrado. Eso yo creo que es muy importante. También, pues, en sentido de la salud, pues se hace también otras críticas, otras consideraciones, pero sobre todo es algo más de propositivo. Y bueno, llegamos al sexto y último. Sobre el sistema educativo quería decir algo. Lo que en las bases y también en el manual mío se propone, en realidad proponemos, no es nuevo. Y yo recuerdo la obra de Ivan Illich, el hombre mexicano, que se llamaba Por una sociedad desescolarizada, ¿no? Por un sistema de autoeducación. Ivan Illich es uno de los radicales de los años 70 del siglo pasado. Él era mexicano y yo creo que él se estaba muy impresionado por la solidez de la cultura popular en México, o de las culturas populares, ¿no? Puesto que en México hay más de una cultura, hay varias, ¿no? Yo le hice una propuesta que en la época cayó como un jarro de agua fría en la izquierda, que es desescolarizar, la sociedad desescolarizada, ¿no? Tiene 3 o 4 libros. Entonces, pues la idea la retomamos de ahí, pero le damos un sesgo que él no le dio, porque él no lo entendía, no lo situaba dentro del contexto de una revolución. Él lo entendía simplemente como algo que se podía hacer aquí y ahora, y se vio que no, él ya falleció hace 30 años y sus propuestas, pues nada, quedaron ahí, ¿no? Pero hace poco yo lo estuve leyendo, quería volver a leer los textos de Ivan Illich, que los había leído ya hace mucho, hace 20 y tantos años, y es interesante. Con esto quiero decir también que el movimiento por la revolución integral procura recoger todas aquellas aportaciones que ha habido en los últimos 100, 200 años que sean interesantes, ¿no? No las recogemos tal cual, porque lo que dice Ivan Illich no es aceptable tal cual, pero sí rendimos, en mi manual yo le cito varias veces, un pequeño homenaje a toda esta gente, ¿no? Nos consideramos que hemos nacido a partir de cero y ese tiene que ser siempre nuestra actuación, ¿no? Recoger aquellos retazos, aquellos trozos de ideología revolucionaria. Ivan Illich no era exactamente un revolucionario, era una persona que se quedó en la frontera de la revolución, ¿no? Pero que comprendió lo horrible y lo nefasto que era el sistema educativo, aunque él tenía un par de carreras universitarias o 3, pero quizá por eso lo entendió. Bueno, pues creo que con esto se entiende mejor lo que es el programa, el proyecto de la Revolución Integral y lo que son las bases. Yo también quería aportar una cosa, a propósito un poco del comentario de Félix con Ivan Illich. Creo que el mismo Illich decía que el ser revolucionarios en los años, por donde aquella época que él escribía, tal vez 70, ser revolucionario se había convertido en ser adalid del consumo en esa época, para América Latina. O sea, aquí ya, claro, aquí en España ya lo tenemos, ya hemos pasado por ello. ¿Y qué sociedad tenemos, no? Una aberración de sociedad. Creo que yo creo que el logro de Félix que nosotros hemos podido alcanzar, porque hablábamos de educación, para nosotros entiendo que Félix es nuestro maestro, o lo hemos hecho nuestro maestro por cómo hemos aprendido con él y cómo hemos roto con algunas de las mitos y preconcepciones que teníamos en el pasado. Y por darle contenidos, sin hacer spoiler o sin destripar el libro, porque tampoco se puede, pero hay muchas cosas que sabemos gracias al trabajo de síntesis de muchos años que ha hecho Félix, que tiene que ver también con haber ido a hablar con la gente de toda la península ibérica y saber cómo vivían la gente no hace tanto, ¿no? Por ejemplo, por poner el caso, porque todas las personas en el mundo rural se sabían dar lo suyo.
el techo, el vestido, la comida, para poner, ¿no? Y si decimos, por ejemplo, que no ha existido el feudalismo en España, solamente eso a la gente le suena chino. Pero si, sin embargo, hablamos de que en los pueblos ha habido un par de instituciones que han sido fundamentales para vertebrar la vida en convivencia, que son tanto el concejo como el comunal, poco a poco, introduciéndose en estas bases, pues ya se van familiarizando con ello. Y el día que pueda estallar todo esto del comunal, que puede ser que llegue la oportunidad, pues habrá gente que ya esto le parezca legítimo gracias a que se han ido familiarizando con ello. Y con esto, sobre esto y sobre otras tantas cosas que creo que podemos comentar, ¿no? Pero vamos, que a lo mejor es extenderse demasiado. Y bueno, llegamos ya al sexto bloque y último de las bases, que es la puesta en marcha de la revolución integral. Y siendo quizá el más importante para el presente y para el futuro, es con mucha diferencia el más breve del libro. Simplemente hacemos unas breves indicaciones de lo que pensamos que se puede emprender ya para iniciar este proceso tan radical, ¿no?, de transformación total de la sociedad y de la manera de comportarnos, pero es un poco lo que hacemos es pasarle la pelota al lector, ¿no? Nosotros le hemos dedicado muchas horas a escribir este texto y ahora es el lector el que tiene que hacer lo suyo, que es hacer la revolución, porque la revolución no la vamos a hacer nosotros no nos vamos a presentar a las elecciones, ni pretendemos ser los líderes de ningún proceso, sino que simplemente consideramos que es la gente, ¿no?, los individuos, cada uno de vosotros que nos estáis escuchando, los que tenéis esta ardua tarea que va a ser seguramente a largo plazo, que es transformar la sociedad. Bueno, que sí, yo diría decir, por ejemplo, que aquí es donde está lo más complicado, digamos, teniendo en cuenta el estado de salud de la sociedad general, de pasividad, ¿no? Y de indiferencia también. Que había una frase que hace poco me gustó, que decía que el amor, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Entonces, como la sociedad comunal y todo lo que proponemos, en su base es el amor, ¿no? El amor a la unidad y todo esto, pues eso, pasar de esa indiferencia a la acción que en principio podría ser simplemente hablar de este libro, de las propuestas, comunicarse con la gente y porque la revolución no se va a hacer de aquí a mañana. Primero hay que ir madurándolo en las mentes, en las conciencias y bueno, pues eso básicamente es lo que quería decir. Sí, sobre las bases se tienen luego, una vez que las bases estén ya circulando, editadas, tendremos que dar un paso más. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué se construye sobre ellas? Porque ya son las bases, ¿no? Ya ha sido mucho haberlo hecho. Yo quiero decir que yo llevo 4 o 5 años frenado. Yo hacía ya 4 o 5 años que me había dado cuenta que tenía que dar un paso adelante. Pero el no dominar el programa económico de la revolución, del que se ha hablado muy poco, pero para mí ha sido un tormento y de hecho sigo leyendo, casi todo lo que leo son cosas de economía actual, ¿no? Pues no saber qué decir ante un problema tan peliagudo como es la economía actual, pues me tenía paralizado, ¿no? Bueno, esa cuestión se ha resuelto un poquito o se han sentado las bases para su solución en los 2 textos, las bases y el manual, pero ahora, una vez que eso sea así, tendremos que ver qué pasos damos, ¿no? Porque hay que crear unas estructuras organizativas y hay que darle al asunto una trascendencia, pero hay que ir un pasito tras otro, porque si intentamos ir demasiado deprisa, cuando bien escasas son nuestras fuerzas, pues entonces nos atropellamos y no, las cosas no se hacen así, ¿no? Pero una vez que ya esté asentado en la realidad social la publicación de las bases, pues tendremos que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso ya, pues es como, pues eso, la próxima vez, ¿no?, que nos reunamos, pues quizá hablaremos del siguiente paso. Ahora estamos hablando de las bases, ¿no? Las bases. Luego ya... Pero los pasos sí hay que darlos, claro que sí. Y yo creo que es una situación muy buena porque, aunque es verdad que estamos en un momento terrible de desmovilización,
de apatía y de crisis, eso también tiene un elemento positivo, que es el agotamiento completo de todas las propuestas que han dominado la escena política, ideológica, cultural, social desde pues prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, desde hace 70 años. Y eso es muy importante, hay que analizar dialécticamente los momentos actuales, que en un sentido son terribles, de desmovilización, de apatía social y personal, pero hay que ver también lo que eso tiene, porque muchas veces hemos vivido procesos de movilización y de activismo basados pues en ilusiones reformistas, en cositas que no llevan a nada, en bobadas que al final pues la gente lo que hacía era crear un partido político y fortalecer el sistema, ¿no? Ahora ya no, y eso tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a actuar en este momento exactamente cuando se dan esas condiciones con un texto como las bases? Bueno, esa es una cuestión a resolver después. Ahora ya tenemos las bases y en eso nos tenemos que quedar. Su aplicación, su uso, su utilidad es el momento número 2 del avance. Ahora estamos en el momento número 1, pero yo intuyo que es un buen momento, porque digamos que hay un agotamiento total de propuestas, programas, ideologías, total, ¿no? Todas las noticias que nos llegan van en esa dirección, ¿no? Y es ahí donde nosotros, pues en vez de estar agotados y en vez de estar tirados por los suelos, pues estamos a la ofensiva y con una propuesta programática. Y que además queremos que mucha gente la conozca y que mucha gente la haga suya y que también haya un debate, una discusión sobre el contenido de las bases, y por ello nos hemos propuesto la creación de grupos locales, comarcales, para conocernos, para hablar, para intercambiar impresiones y también para discutir y dar a conocer el contenido de las bases. Por ejemplo, en Cataluña ya tenemos un grupo bastante numeroso y, bueno, pues aparte de hacer quedadas para hablar, para compartir, para trabajar también, pues uno de los elementos centrales de ese grupo es la lectura, la discusión de las bases, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto. Sí, muy bien, muy bien. Ese es por ahí por donde van las cosas. Lo que pasa es que hay que entender también nuestra trayectoria. Nosotros venimos de algo terrible, ¿no? Que es un orden social en crisis como era el capitalismo, que estaba muerto ya en los años 20 y 30 del siglo pasado, consigue rehacerse y refundarse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se crea una cosa extraña, una especie de elemento senil, pero vestido de joven, que es lo que ha sido todos estos años de prosperidad, ¿no? El capitalismo estaba muerto ya en los años 20 y 30, de ahí la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lidiar con eso ha sido muy, muy difícil, muy, muy complicado, ¿no? Incluso gente valiosa que ha hecho trabajos, pues ha hecho aportaciones muy interesantes, pues se ha quedado ahí marginado. Antes he citado a Ivan Illich, pero también se me ocurre en el terreno de la ética y de los valores a Eleno Saña, este autor catalán que tiene un libro muy interesante, Breve Tratado de Ética, que es un libro que en otras circunstancias tendría que haber sido muy leído y muy valorado, y sin embargo, pues no ha sucedido eso. Se ha quedado ahí arrinconado, ¿no? Cuando realmente Eleno, pues es una persona que entiende muy bien la filosofía moral de la cultura occidental mejor que nadie. Yo no conozco a nadie que la maneje como él, y sin embargo, pues él, que ya es una persona muy mayor, pues no ha tenido el éxito que debería haber tenido. Pero las circunstancias han cambiado, porque ya el sistema está en su momento de, digamos, cuesta abajo y de prisa, ¿no? Y ese ir cuesta abajo del sistema también es de las ideologías, de los sistemas de pensamiento, incluso de la no existencia por ejemplo, hasta ahora ha dominado en nuestro país, ha dominado la intelectualidad de izquierdas. Esa intelectualidad ahora está prácticamente desaparecida, pero no ha surgido una intelectualidad de derechas o de extrema derecha que la sustituya, con lo cual estamos en un momento de vacío del pensamiento. Y eso, por un lado, es negativo, pero por otro también es muy positivo. Y todas estas son las cuestiones que en el paso número 2 que tenemos que dar son las que ir evaluando, ¿no? Es decir, para un conocimiento más exacto y establecer una táctica y una estrategia. La estrategia, las bases la establecen, pero la táctica es ¿qué hacemos aquí y ahora? ¿Por dónde seguimos? Y eso, bueno, pues vamos a darnos un mes de descanso o mes y medio y luego ya nos ponemos con ese tema, ¿no? Pero, bueno, el asunto es muy esperanzador, este desmoronamiento del sistema, que no es solamente económico, sino también es ideológico, cultural y propositivo.
lo propositivo es muy importante, porque la gente se mueve por proposiciones, ¿no? El criticismo no mueve, el criticismo solo es un primer momento, luego lo que mueve es lo propositivo, es decir, ¿qué es que hago? ¿Qué puedo hacer? Y es ahí donde las bases tienen esa mentalidad constructiva, ¿no? Sobre la destrucción crítica, pero sobre todo constructiva. Las revoluciones son actos constructivos, son actos de creación de una nueva sociedad y un nuevo ser humano. No, la violencia, pues sí, puede estar, probablemente esté, pero eso es el pre de la revolución en sí misma es construcción. Hay cosas que pueden precipitar seguramente algunos acontecimientos. Ahora, recientemente sabemos que está habiendo un problema de sequía, ¿no? En un texto que ha hecho circular Félix se comenta el problema que es acuciante y que puede estar a la vuelta de la esquina para algunas poblaciones en España. ¿Eso qué va a suponer? Que alguna gente se plantee su vida actual en las ciudades. Que poco a poco el movimiento de la revolución integral lleva la delantera frente a, digamos, pues otras ideologías, si se quiere llamar, o otros idearios que no plantean estas cuestiones de manera integral. Y aquí pues, se pone, aunque sea de manera sucinta, que en el mundo rural hay posibilidades de, a través de hacer también esas comunidades que comentaba José y previa maduración de unas ideas, pero poner en práctica algunas cuestiones que incluso podemos aprender del pasado, ¿no? Y tiene que ver probablemente con recuperar o ir poco a poco saliendo de las ciudades y teniendo más vida en el mundo rural. Pues yo creo que podemos ir ya cerrando el vídeo. No sé si queréis hacer alguna intervención antes de despedirnos. Yo me gustaría hablar mucho de la importancia que es que se creen grupos de estudio, de reflexión en base a las bases. Es decir, que se pueda hacer pues, lectura colectiva de diferentes puntos, en algún momento por diversos grupos, y que se pueda reflexionar y discutir todo el tema de las bases, para dudas, para aclaraciones, para incluso desarrollar cada punto, y sobre todo que se haga de forma colectiva y que sea pues, un punto de unión, pues aparte de discutir las bases, pues como lo hacemos aquí en Cataluña, de trabajar, de comer juntos y de ir creando comunidad. También esto lo podemos hacer mientras discutimos las bases. Claro, los que estéis escuchando el vídeo y queréis participar, que sepáis que, bueno, os podéis dirigir a la página revolucionintegral.org para poneros en contacto y, bueno, que podéis asistir perfectamente a las reuniones de Cataluña y de los otros territorios conforme se vayan creando, ¿no? En el libro también aparecerá el correo de contacto de la editorial, de Editorial Bagauda, para que podáis hacer cualquier pregunta, cualquier cosa. Muy bien, pues lo que yo diría es que nos vean, que se consigan un ejemplar del libro, que lo lean, que lo estudien y que luego busquen también un estudio colectivo, es decir, en qué colectivo, en qué equipo de trabajo pueden incorporarse a partir del libro. Y luego ya pues iremos planteando los siguientes pasos, lo que yo antes he llamado paso número 2, pero empezamos por el paso número 1, que es ese leerlo, estudiarlo, comprenderlo, porque hoy hay muchísima confusión y la confusión es paralizante, siempre la confusión te lleva pues a no saber por dónde tirar y tal, y por eso las bases intentan romper con esa confusión al nivel de ruptura que puede tener un pequeño librito, ¿no? Pero bueno, empezamos por ahí y continuaremos, ¿no? En la medida en que la realidad y la evolución de los acontecimientos nos vaya dando la razón, pues estaremos en el buen camino, ¿no? Porque ¿qué les ha pasado a tantísimos movimientos, partidos, historias y leches de los últimos 10 años? Pues que la realidad les ha refutado. Eso es lo peor que le puede pasar a una corriente o movimiento, que la realidad les desautorice, demuestre que están equivocados y que están fuera de eso, de la realidad, ¿no? Sin embargo, creo que con todas nuestras carencias y limitaciones, el movimiento de la revolución integral, aunque ha avanzado lentamente, pero no ha sido desautorizado por nada de lo que ha ido sucediendo. Siempre han ido encajando las cosas que han ido sucediendo dentro de lo que era previsible según los presupuestos de la RI. Vamos a llamarla así, RI, Revolución Integral. Y es ahí por donde tenemos que seguir, ¿no? Yo ya por realizar mi última intervención, sí quería señalar que estos grupos de estudio, que son de estudio pero también de trabajo, también en puesta en marcha de proyectos y de hacer cosas prácticas, ¿no? Y también, como ha dicho bien Adrià, también de convivencia y son fundamentales. Y de hecho, yo ya estoy con otras personas ya intentando trabajar en la posibilidad de hacer uno en Madrid, en la región de Madrid, y por tanto cualquier persona se puede poner en contacto conmigo o a través de la web de Revolución Integral
y pronto también publicaremos una lista de correos regionales a nivel de la península ibérica para que las personas que estén interesadas en participar de alguna manera o también de crear o ser miembro de estos grupos, pues se vayan creando conforme haya más personas interesadas. Y eso, bueno, simplemente un apunte final, comentar que también de estas bases se harán, y yo trabajaré porque se hagan también, traducciones en otras lenguas y que se adapten también y que la gente allí tiene que hacer, tanto lenguas de la península ibérica, como debe ser, porque son todas las lenguas de las culturas de los pueblos de la península ibérica, todas son importantes, y también en otras lenguas que puedan llegar a más gente, obviamente en inglés, en esa trabajaré yo también, en hacer materiales como vídeos y artículos y otros, porque esto es fundamental, porque hoy en día, en un mundo globalizado, es imposible hacer una revolución solo en un rinconcito, ¿no? Es imposible, podemos trabajar, pero al final creo que tiene que expandirse la revolución y tiene que llegar más allá, y para eso creo que el trabajo de todos es muy importante. Sí, no, antes quería decir que en unos días mandaremos a imprenta la traducción al catalán que ha hecho nuestro compañero Xavier, que es la primera traducción que ya tenemos totalmente lista, ¿no? de las bases. Luego, como ha dicho José, pues esperemos que las podamos hacer en otros idiomas, en otras lenguas. Y bueno, decir que las bases las podemos encontrar en la página web de Editorial Bagauda, que cuesta 5 euros. Y que en breve tendremos el PDF que se distribuirá de manera totalmente gratuita y bueno, que irá circulando por ahí. Esperemos que circule muchísimo. Y bueno, con esto yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Muchas gracias a todos, un abrazo y mucha fuerza. Muy bien. Hasta luego. Adiós, chicos. Venga, Adiós. gracias a todos.